El 24 de marzo de 1976, hace 50 años, se inició en la Argentina la dictadura militar liderada por Jorge Rafael Videla. Hoy en Argentina es un día muy especial, es un día para recordar lo que sucedió, para tratar de entender por qué ocurrió y para seguir denunciando los muchos crímenes de aquella dictadura. Pensando sobre todo en las generaciones más jóvenes, esperando que no se compren el discurso del actual gobierno argentino que pretende blanquear el terrorismo de Estado que ocurrió en la Argentina y también en todos los otros países de Sudamérica donde hubo dictadura en los años 70 y también después. Como muchos de ustedes seguramente saben, yo tengo un vínculo especial con Argentina, principalmente porque mi padre nació en ese país y fue militar y se crió con esos hombres que con los años se convertirían en los protagonistas de aquellos crímenes. Todo eso lo conté en mi novela La distancia que nos separa y de hecho quería ahora como una forma también de solidarizarme con los familiares de los desaparecidos, leer un pequeño extracto de esa novela. Una noche encontré un álbum en uno de los baúles donde guardábamos las pertenencias de mi padre después de que muriera. Un álbum rojo, de cuero, en cuya tapa se lee con letras doradas, obsequio del general de brigada don Ramón Juan Alberto Camps, y que contiene fotografías en blanco y negro de una cena del ejército celebrada en Buenos Aires durante el viaje que mi padre hizo en 1979. En esas imágenes están todos o casi todos los militares que años después serían enjuiciados por genocidas, y en medio de ellos mi padre, agasajado, recibe platos recordatorios, diplomas, apretones de mano. En esas fotos mi padre es uno más del grupo, es uno de ellos. Está vestido con un terno oscuro, igual que ellos, y sonríe como ellos, y hay en su mirada un brillo tan peculiar y siniestro como el de los demás. Cuando encontré el álbum quise saber quién era el anfitrión de esa cena, el señor Camps. La información que fue apareciendo en internet era contundente. Camps era un torturador profesional, secuestrador de niños, autor intelectual confeso de la eliminación de periodistas molestos y de la desaparición de miles de personas supuestamente vinculadas con movimientos subversivos. A su mando estuvieron adscritas 9 dependencias de la policía que se convirtieron en centros clandestinos, donde se sometió a los detenidos a toda clase de suplicios y martirios. El conjunto de esas dependencias se hizo conocido como el Circuito Camps. Ese es el sujeto que tuvo la delicadeza de regalarle a mi padre ese aterciopelado álbum de cuero con letras doradas. Cuando viajé a Buenos Aires para realizar una serie de entrevistas, llevé ese álbum junto con otras fotos que encontré en el baúl, que estaban rotas dentro de una bolsa y que al reconstruirlas y pegarlas, mostraban a mi padre en compañía de otros tipos argentinos vestidos de civil, con cara de cargar no pocos muertos en sus espaldas. Me obsesioné con esas fotos. Quería saber el nombre de cada uno de los que aparecía allí. Una tarde, en una librería de la calle Güemes en Mar del Plata, mientras buscaba libros sobre la dictadura, le mostré el álbum al dependiente. Lo había escuchado hablar minutos antes con otros clientes y me pareció que era un tipo bien informado. Me gustaría mostrarte una foto si que me digas si identificas a alguien, le comenté mientras extraía el álbum de la mochila. Dale, cómo no, aceptó detrás del mostrador. Cuando empezó a ver esos rostros, sus ojos se erizaron. ¿Pero por qué tenés esto vos? Preguntó extrañado, mirando alrededor, como si lo que revisábamos fuese un material vedado, altamente obsceno o subversivo. ¿Los reconoces? Dije, enfocándome en el objetivo, sintiendo que ese muchacho, que debía ser pocos años mayor que yo, estaba a punto de proporcionarme lo que buscaba. Claro que los reconozco, suspiró con pesar o con enojo. Aquí está toda la patota de torturadores, los más hijos de puta de este país. Este de aquí es Viola, este es Camps, este es Cristino Nicolaides, este es Reinaldo Vignone, este de aquí sin duda es Miguel Echecolatz. Nombraba y arrastraba el dedo índice por cada una de las caras de los hombres estáticos de las fotografías. ¿De dónde sacaste esto, pibe? Insistió, después, clavándome la mirada de frente. Se lo dieron a mi padre, él estudió aquí en el ejército con ellos, luego fue al Perú. ¿Vive tu viejo? No, ya murió. ¿Me dejas darte un consejo? Sí, claro. Escondé esta basura, que no te la vean, no la mostres, te lo digo de onda.
Sus palabras me hicieron sentir un cómplice, un apestado. Cuando salí de allí sentí que en la mochila llevaba una carga explosiva y tuve la impresión de que la gente a mi alrededor advertía mi incomodidad. Aceleré la marcha, temeroso de cruzarme con algún policía intuitivo que reparase en los nervios que traía encima y que sentí evidentes como una ropa estrafalaria. Podrían detenerme, pensé, hacerme preguntas, y al notarme extranjero seguramente me conminarían a abrir la mochila, y entonces tendría que mostrarles el álbum de Camps, el álbum rojo, o más bien negro, y explicarles a los agentes quién era mi padre y cuáles eran mis vínculos con la dictadura argentina. Han pasado 50 años, y la única expresión que vale la pena seguir diciendo y recordando es nunca más.